Buenas noches, licenciado. Licenciado. Buenas noches. Angelic. Qué gusto de oírlos, de volvernos a oír, por lo menos, aunque no nos miremos. Pero qué bueno que ustedes están allá y yo estoy aquí, prosiguiendo otra vez con el programa, luego de la pausa de los exámenes. Vamos a empezar a platicar vamos a tocar un par de temitas ahí. Uno va a ser la jurisdicción penal. Vamos a ver si les puedo proyectar algo. Se mira lo que está en la pizarra, así de una... En la pantalla, sí se ve. En la pizarra, me estoy recordando de aquellos tiempos. Ay, Dios, qué buenos viejos tiempos. Pero bueno, estos también son buenos. Todos tienen sus pros y sus contras. Vamos a la jurisdicción penal, vamos a ver qué es la jurisdicción, vamos a ver sus elementos, decisión e imperio, las clases. Cuando hablamos de la jurisdicción, viene de la voz latina jus, derecho, dicere, decir. Quiere decir judicere, jus dicere. Quiere decir, traducido, quiere decir decir el derecho. Cuando hablamos de la jurisdicción, en términos generales, pregunto, en términos generales, ¿qué es la jurisdicción? ¿Qué es la jurisdicción en términos generales? Es la facultad que tiene el Estado de administrar justicia, licenciado. Es la facultad del Estado de hacer justicia, de administrar justicia. ¿Y a quién corresponde esa facultad del Estado de administrar o de hacer justicia? A través de sus órganos jurisdiccionales. ¿Pero a quién corresponde? Es a través de los órganos jurisdiccionales, pero ¿a quién corresponde? Organismo judicial. No le oí, que te oía mucho eco, mucha bulla. Organismo judicial. Sí, le corresponde al organismo judicial. Al organismo judicial a través de los tribunales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la jurisdicción penal? ¿Qué es la jurisdicción penal? La jurisdicción penal es la potestad de declarar la aplicación de la ley penal en casos concretos mediante un proceso. Repito, es la potestad de declarar la aplicación de la ley penal en casos concretos mediante un proceso. La jurisdicción, decimos en términos generales, es la potestad de administrar justicia. La potestad que tiene el Estado de hacer justicia corresponde al organismo judicial, la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado. Ahora bien, cuando hablamos específicamente de la jurisdicción penal, nos referimos a la potestad de declarar la aplicación de la ley penal en los casos concretos mediante un proceso. ¿Alguna duda de esto? De lo que es la jurisdicción penal. Si no, entramos a hablar de lo que son los elementos de la jurisdicción penal. Cuando hablamos de los elementos de la jurisdicción penal, nos referimos a dos elementos básicamente, el de decisión y el de imperio.
Así las cosas, el Estado ejerce dos funciones. Una función declarativa y una función ejecutiva. En la primera, la decisión dice, ¿en qué consiste el elemento de decisión? En que se reconozcan con fuerza de verdad legal las decisiones o las resoluciones que se adoptan o que adoptan los tribunales o que dictan los jueces. ¿Sí? Repito, la decisión es que se reconozcan con fuerza de verdad legal las decisiones que adoptan los tribunales o que dictan los jueces. ¿Qué quiere decir esto? Que por más aberrante que sea la resolución, se tiene que acatar. Es decir, que el Estado está haciendo una función declarativa, está declarando el derecho aplicable. Si lo vemos en un sentido amplio, podríamos decir que el derecho aplicable es la ley penal al caso concreto. Pero esto se refleja en cada resolución que dicta un tribunal. Por ejemplo, en el auto de apertura a juicio, en el auto de procesamiento, en el auto de prisión preventiva, ahí se está declarando el derecho aplicable. Ahora, cuando hablamos de la aplicación de la ley penal al caso concreto mediante un proceso, nos referimos al hecho que se ha cometido un hecho delictivo, se aplica la ley penal, se tramita el proceso y se declara el derecho aplicable. ¿Dónde? ¿Dónde se refleja ese derecho aplicable al caso concreto? Mediante un proceso, dice. A ver, pregunto, ¿dónde se declara el derecho aplicable al caso concreto? Buenas noches, ¿podría ser en un juicio? Jorge, disculpe, no le oí. Se le cortó. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jorge. ¿Podría ser en un juicio? Sí, en el juicio, pero ¿en dónde se concretiza? Porque ya dijimos que la jurisdicción penal es la aplicación o es la potestad de declarar la aplicación de la ley penal al caso concreto mediante un proceso, ¿no? Mediante un proceso. Licenciado, Sí. buenas noches. ¿Será en la sentencia? Correcto, es en la sentencia. Perdón, es en la sentencia. Ahí es donde se declara el derecho aplicable. Ahí es donde el juez va a hacer todo un razonamiento, va a razonar, va a motivar la resolución que se llama sentencia y va a decir, a esta persona se le declara que es responsable del delito de robo. Y por eso se le va a aplicar una pena de tantos años de prisión. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿sí, Michelle? ¿Sí, Michelle? ¿Quiere preguntar algo, Michelle? Tiene levantadita la mano ahí. Michelle, para... Ya... Perdón, Lick, lo marqué por equivocación. Bueno. Vaya, no hay pena. Les decía entonces que es una facultad declarativa y por otro lado tiene una facultad ejecutiva, o sea, el elemento de imperio. A través del elemento de imperio, el Estado, a través de este elemento, tiene la facultad o la potestad para hacer que se cumplan las resoluciones que se adoptan. ¿Cuáles son las resoluciones que se adoptan? Veamos, dentro del proceso hay varias. Un montón. Por ejemplo, puede decir, se decreta auto de prisión preventiva. Bueno, usted se va preso. Hay que cumplirla. Pero si lo hablamos en términos generales, como una
la potestad que tiene de aplicar la ley penal al caso concreto, entonces esto se refleja en una resolución muy específica que es la sentencia. ¿Sí? Ahora bien, en esta sentencia se dice que la persona es autorresponsable del hecho calificado como robo y que por eso se le impone una pena de tantos años de prisión. ¿Sí? Se le impone una pena de tantos años de prisión. Ahora bien, el Estado, para hacer que se cumplan, porque al Estado no solo le interesa la declaración del derecho aplicable al caso concreto, sino que además también le interesa que se ejecuten, que se cumplan las resoluciones que se han adoptado. Por eso dice que a través del imperio los órganos jurisdiccionales tienen la facultad o la potestad que se cumplan las resoluciones que se adoptan, por más aberrantes que sean. Si no estamos de acuerdo, pues las apelamos, nos vamos a otro tribunal superior. Ese tribunal superior tendrá que, ¿cómo se llama? Tendrá que emitir un fallo, otro fallo. Esas son las resoluciones que hay que cumplir. Ahora bien, si nos referimos a una sentencia así, ¿cómo creen que el Estado puede hacer cumplir los fallos que adopta? Y pongámonos a pensar en una sentencia. Pregunto, a ver, voy a ir preguntando. A ver, Luis Pedro. Sí, Luis Pedro. Aquí estoy, Lick. Ordene. Ya lo que estaba preguntando. No lo escuché, Lick. Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Le decía que cómo hace el Estado para que se cumplan las resoluciones que se han adoptado. Y básicamente me refiero a la sentencia. A través de esos órganos judiciales, Lick. ¿Qué órganos judiciales? A través de los tribunales. ¿Qué tribunales? Hay un montón de tribunales. Tribunales de justicia, Lick. A ver qué dice Wilibaldo. Yo considero que es a través de de sus órganos, de los tribunales competentes, ¿sí? ¿Qué dice Kenneth? A través del sistema penitenciario, Lick. El Estado tiene sus aparatos de fuerza. ¿Sí? Tiene sus aparatos de fuerza para que se hagan cumplir las resoluciones que se adoptan. Y hablemos, el sistema penitenciario está bien, pero antes de eso tiene sus tribunales de ejecución, sus fiscalías de ejecución, el sistema penitenciario tiene sus cárceles,
tiene sus granjas de cumplimiento de penas, sus granjas de cumplimiento de penas. A través de este sistema, de este aparato de fuerza que tiene el Estado, es que se hace que se cumplan las resoluciones que se han adoptado. Entonces aquí, a través del imperio, el Estado ejecuta una función, o más bien dicho, desarrolla una función ejecutiva. Por un lado, declarativa, declara el derecho, por otro lado, ejecutiva. Es decir, que ejecuta el derecho aplicable al caso concreto. Ahora veamos dónde está regulado esto. ¿Quién tiene la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado? Busquémoslo, por favor, el quien lo encuentre me dice. Buenas noches, licenciado. Fíjese que Buenas noches, Mónica. yo encontré aquí en la Constitución Política, en el artículo 203, donde dice que... El artículo 203, por favor, léalo. Dice, independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. Dice, la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento Fíjese, mi estimada Mónica, que no le oí muy cortado. Yo no sé cómo están oyendo los compañeros, disculpe. Se oye bien, Lick. Voy a repetir entonces. Por favor. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus funciones. Luego dice, los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Okay. Ahora veamos qué dice nuestras leyes ordinarias. Busquemos nuestras leyes ordinarias, busquemos en el Código Procesal Penal. A ver, Adalís. Licenciado, disculpe, fíjese que voy en el tráfico, no he llegado a mi casa, entonces no tengo nada a la mano. ¿Cómo? No le escuché a Adalís, disculpe. Sí, Adalís, disculpe, no le escuché. Licenciado comentaba que iba en el tráfico y que no tenía ningún documento a la mano. Ay, Dios. ¿Y usted, Hugo, sí lo tiene a la mano? El código, ¿verdad? ¿Sí lo tiene a la mano, Hugo? El código procesal, disculpe. Sí.
Sí, lo tengo a la mano. Léase, por favor, el artículo 37. Con gusto, denme un segundo. El artículo 37, jurisdicción penal. Corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y las faltas. Los tribunales tienen la potestad pública con exclusividad para conocer los procesos penales, decirlos y ejecutar sus resoluciones. Decidirlos. ¿Perdón? Redicirlos, perdón. Decidirlos. Decidirlos, no decirlos. Perdón. Ya me había asustado, dije, cambiaron el código hoy temprano, lo reformaron en el Congreso. Es que no es Senable, me estaba comiendo 2 letras. ¿Algún otro que le lea? 38 y el 39 de una vez. El 38, extensión. La jurisdicción penal se extenderá a los hechos delictivos cometidos en el territorio nacional en todo o en parte, y a aquellos cuyos efectos se produzcan en él, salvo lo prescrito por otras leyes y por los tratados y por tratados internacionales. El artículo 39, irrenunciabilidad. La jurisdicción penal es irrenunciable e innegable. Okay. Indelegable, Entonces, sí. Sí, Manuel. que era indelegable, la última palabra. Disculpe, no le oigo. Solo hice una corrección de una palabra al final de la lectura. ¿Cómo? Solo hizo la corrección de una palabra al final de la lectura. Estoy oyendo muy mal, fíjense que no escucho bien. Bueno, buscámonos en la ley del organismo judicial. Sí, Ricardo. Licenciado, buenas noches. Fíjese que lo encontré en el artículo 57. Lea, por favor. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución Política de la República y demás leyes que integran el ordenamiento jurídico del país. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales les corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita e igual para todos. Ninguna otra autoridad podrá intervenir ni interferir en la administración de justicia. Los organismos del Estado, sus dependencias y entidades autónomas y descentralizadas deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Igual obligación tienen los particulares. ¿Qué artículo leyó? El 57, justicia, del capítulo 1, jurisdicción en general. Jurisdicción en general, ok. Vamos a ver. Vamos a platicar de una vez de lo que son las clases de jurisdicción. Ponemos clases de jurisdicción a pesar de que la jurisdicción penal como emana del Estado es única. Fíjense que en la ley del organismo judicial anterior a esta se regulaba la jurisdicción ordinaria o común y la especial o privativa. La jurisdicción ordinaria o común y la especial o privativa. Cuando se hablaba de la jurisdicción ordinaria o común, se refería a todo, digamos, la generalidad de los delitos. Y cuando era la especial o privativa, se refería a que era especial por la particularidad de las personas o por los hechos que se juzgaban. Entonces teníamos los tribunales de tránsito. Los tribunales de tránsito conocían, me recuerdo que estaban en el segundo nivel y eran 4, los de paz penal y ahí,
todos los días, era un relajo todos los días, porque ahí iban a caer todos los partes de todos los problemas de tránsito que habían en la República, aquí en la ciudad, todos los días. Era un relajo eso. Entonces, estos tribunales especiales o privativos conocían de los casos de tránsito o por las condiciones de las personas. Entonces también lo dividían en los tribunales de menores. Habían tribunales de menores y habían tribunales militares que tenían ¿cómo se llama? El privilegio de ser juzgados por ese tipo de tribunales. Ahora bien, leamos el artículo 58, por favor. Artículo 58, jurisdicción. La jurisdicción es única. Para su ejercicio se distribuyen los siguientes órganos: Corte Suprema de Justicia y sus cámaras, Corte de Apelaciones, Magistratura Coordinadora de la Jurisdicción de Menores y de los Tribunales de Menores. Inciso D, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas. El inciso F lo tengo acá, que se suprime. El inciso G, Juzgados de Primera Instancia. Inciso H, Juzgados de Menores. Juzgado I, Juzgados de Paz o Menores. Y por último, el Juzgado J, los demás que establezca la ley. ¿Solo eso tiene? No, también hay otro párrafo. En la denominación de jueces o tribunales que se empleen en las leyes, quedan comprendidos todos los funcionarios del organismo judicial que ejercen jurisdicción, cualquiera que sea su competencia o categoría. De una vez vamos a dejar ahí que van a leer del artículo 57 al 134. Del 137, del 57 al 134. ¿Siempre el organismo judicial, licenciado? Siempre el organismo judicial. Artículo Entonces, 134. repetimos, la jurisdicción en términos generales es la potestad de administrar o de hacer justicia. La jurisdicción penal nos referimos a la potestad que tiene de aplicar la ley penal a un caso concreto mediante un proceso. Sus elementos son decisión e imperio. La decisión consiste en que se reconozcan con fuerza de verdad legal las decisiones que se adoptan en los tribunales. Aquí el Estado está ejerciendo una función declarativa. Y por otro lado tenemos de la función ejecutiva. O sea, que al Estado no solo le interesa declarar el derecho aplicable al caso concreto, sino que se ejecuten. Es decir, que se cumplan las resoluciones que se han adoptado por parte de los tribunales. ¿Y cómo lo hace el Estado? Esta función ejecutiva a través de sus aparatos de fuerza. Tiene todo un sistema penitenciario, digamos. Tiene juzgados de ejecución, fiscalías de ejecución. Además de los juzgados y las fiscalías de ejecución, tiene los tribunales el sistema, la guardia penitenciaria, el sistema penitenciario, tiene cárceles, tiene granjas de cumplimiento tiene granjas de cumplimiento de penas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Licenciado, ¿cuál dijo que eran los elementos de la jurisdicción? Es que no le entendí. Disculpe, Emily, fíjese que no le escuché muy cortado. No sé si sería tan amable de explicarnos los elementos de la jurisdicción.
Los elementos son el de decisión y el de imperio. El de decisión consiste en que se reconozcan con fuerza de verdad legal las decisiones que se adoptan en los tribunales. Aquí el Estado está ejerciendo una función declarativa, declara el derecho aplicable al caso concreto. Y el de imperio es que se cumplan las resoluciones que se han adoptado por los órganos jurisdiccionales. Aquí el Estado tiene una función ejecutiva, es decir, que ejecuta los fallos que se han emitido. Y para esto hace uso de sus aparatos de fuerza. Tiene su policía del sistema penitenciario, tiene sus cárceles, tiene sus granjas de cumplimiento de penas, tiene sus jueces de ejecución y tiene sus fiscalías de ejecución. No sé si estamos ahí, Emily. Sí, licenciado, muchas gracias. Kenneth. Todo bien, Lick. Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta? Si no, vamos a ver la competencia penal. ¿Están viendo lo que se está proyectando? Así es, efectivamente. Sí, licenciado. De la competencia penal vamos a ver un concepto, vamos a ver sus caracteres, su improrrogabilidad, la extensión de la principal a las incidencias. Clases vamos a ver territorial, funcional. Y en el código lo que veamos las reglas para determinar la competencia. Cuando hablamos de esto, pues a veces surgen conflictos de quién es el juez competente para conocer de determinados casos. Entonces, ¿qué es la competencia penal? Esto se deriva de la jurisdicción. Dada la imposibilidad de que un solo juez pueda conocer en todo el territorio de una república, surge como medida de la jurisdicción la competencia. Sí, la competencia, y hay diferentes criterios para poder determinar la competencia. Ya ustedes vieron, le pueden decir, mire, la competencia por razón de la materia. Por razón de la materia puede ser civil o puede ser penal. Pero aquí nos interesa solo la competencia. Aquí nos interesa solo la competencia penal. Cuando hablamos de la competencia penal, nos referimos a la porción del poder jurisdiccional que el juez, o mejor dicho, que la ley le asigna para poder conocer de determinados hechos. Y aquí ya estamos hablando un poquito de las clases de competencia. Pero volviendo a lo que es la competencia, decía que ante la imposibilidad de que un juez, de que un solo juez pueda conocer en todo el territorio de una república, surge como consecuencia de eso la competencia. O sea, es la esfera de jurisdicción de jurisdicción de que está investido un juez o un órgano jurisdiccional para poder administrar justicia. Hay diferentes criterios para determinar la jurisdicción. Pero antes hablemos mejor de los caracteres de la jurisdicción. Hablamos de su improrrogabilidad y de la extensión de la principal a las incidencias. ¿En qué consiste la improrrogabilidad? La improrrogabilidad consiste en que no se puede sustraer el conocimiento de una causa de un tribunal determinado para encomendárselo a otro. Repito,
La improrrogabilidad consiste en que no se puede sustraer el conocimiento de una causa de un tribunal determinado para encomendársela a otro tribunal. ¿Se entiende eso? Es decir, pongamos un ejemplo. Digamos que un hecho se comete en Antigua Guatemala. No podemos sustraer el conocimiento de ese caso del Tribunal de la Antigua porque corresponde a ese tribunal y llevárnoslo para el Petén o llevárnoslo para Escuintla. No. El juez competente, es decir, la competencia es improrrogable. Al contrario de la competencia, por ejemplo, en lo civil. En lo civil lo que sucede es que no hay competencia, digamos, siempre existe civil. Yo puedo renunciar a mi domicilio y someterme a otra jurisdicción. Es decir, yo tengo conocimiento de un caso que pertenece a un tribunal para encomendárselo a otro. Vamos a leer a ver qué dice el código. Leamos el artículo 40. A ver, Bilibaldo. Billy. Ahorita lo leo. Sí, Alexander. Licenciado, disculpe. En el caso de que, por ejemplo, se cometa un hecho delictivo en la ciudad capital, pero esta persona lo capturan, por ejemplo, en el departamento de Jutiapa, lo pueden procesar ahí, o donde se cometió el delito. Depende, porque si ya hay diligencias aquí y hay una orden de captura, si lo detienen en Jutiapa, se lo traen aquí. Pero se lo va a poner de otra forma. La persona se roba un vehículo aquí en Guatemala. En Escuintla asalta una gasolinera para que le echen gasolina y deja herida a una persona, porque no la quería y le disparan. Sigue su recorrido y se va por toda la costa y llega a Mazate. En Mazate tiene hambre y pasa a un automarket de una gasolinera y como no le quieren dar comida, mata a una persona. ¿Quién es el juez competente para conocer ahí? O digamos aquel otro caso de que una persona es atropellada ahí por el paso a nivel donde se entra Ciudad San Cristóbal, por allá por donde estaban los tres monos sabios, por donde está Fundavien. En ese paso de nivel, cuando uno va para San Lucas, ahí atropellan a una señora y se va y se la llevan politraumatizada. ¿A dónde? Al Hospital General. La prevención policial, ¿a dónde se va? A Misco. A Misco. Entonces conoce Misco. ¿De qué conoce Misco? De lesiones. ¿Sí? Pero la señora al mes, posiblemente, o a los pocos días, cuando llega ahí al hospital, el policía le toma datos, etcétera, etcétera, y al mes muere en el Hospital General. De ahí manda el policía el parte, ¿a dónde? Al Ministerio Público de aquí de la ciudad. Le ponen en conocimiento a un juez de aquí de la ciudad, un juez contralor de aquí de la ciudad. ¿Quién es competente para conocer? ¿El primero o el segundo? El código lo que da son soluciones. Por eso los voy a poner a leer del artículo 40 al artículo del 90
al al 69, del 40, perdón, al 69. Y ahí ustedes van a ver, por ejemplo, en los casos de... Vamos a ver, déjenme ver para estar seguro. Lea el artículo 54. Los efectos. Correcto, artículo 54, efectos. Conexión. Lea, por favor. Cuando se tratare de causas por delitos con Tratare no, cuando se trate de causas. por delitos conexos de acción pública, conocerá un único tribunal, a saber, numeral 1, el que tenga competencia para juzgar delitos más graves. Inciso 2, en caso de competencia idéntica, aquel que juzgue la causa cuya fecha de iniciación sea más antigua. Inciso 3, en caso de conflicto, el que sea designado conforme a la ley. No obstante, el tribunal podrá disponer la tramitación separada o conjunta para evitar con ello un grave retardo para cualquiera de las causas, o según convenga a la naturaleza de ellas. En caso de tramitación conjunta y mientras dura la unión, la imputación más grave determina el procedimiento a seguir. Léase, a ver, Clara Pérez. Léame el artículo 55. Clarita. ¿Y qué va a hacer cuando tengamos examen, Clarita? Bueno, Iris. Sí, licenciado. Iris, Artículo 55. ¿Me escucha, licenciado? Casos de conexión. Casos de conexión. Cuando habrá conexión, 1, cuando a una misma persona se le imputen 2 o más hechos punibles. 2, cuando los hechos hubieran sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas, o aunque hubieran sido cometidos en distintos lugares o tiempos, hubiese mediado un propósito común o un previo. 3, cuando uno de los hechos punibles imputados hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o procurar a un partícipe o a otros el provecho a la impunidad. 4, cuando los hechos punibles implicados hubieran sido cometidos recíprocamente. Eso es todo, licenciado. Bueno, así es como se van resolviendo, y adelante tienen las cuestiones de competencia. Así es como eso lo van a leer ustedes ahí en el código. Y así es como se van resolviendo los problemas de competencia. Ahora bien, por otro lado tenemos, ¿cuáles son las clases de competencia? Cuando hablamos de las clases de competencia, me interesa ver la competencia territorial y la competencia objetiva. La territorial es la que distribuye la jurisdicción penal asignada a un juez por medio de un territorio que le asigna la ley. Es decir, es la porción de poder jurisdiccional donde un juez puede ejercer determinada por el territorio que le ha asignado la ley.
Por ejemplo, el juez primero de primera instancia de aquí de la ciudad, la propia corte determina cuál es el territorio donde va a conocer. Y dice, usted va a ser competente para conocer de la zona 1, de la zona 2, de la zona 3, de la zona 4, de la zona 5 y del municipio de Chinautla. Puede ser el que así lo diga. Yo no sé cómo esté distribuida en este momento la jurisdicción de los diferentes tribunales de instancia. Luego viene y le dice, el juez departamental, el juez de Zacatepec, es el juez de la Antigua, el juez de Chimaltenango, el juez de Petén, el juez de San Marcos, el juez de Quetzaltenango, van a ser competentes para conocer de los delitos cometidos dentro de su respectivo departamento. Obviamente la población ha crecido y tenemos mucho más jueces, pero ese es el criterio para determinar la jurisdicción o el conocimiento o la competencia. Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? La competencia funcional es la que distribuye la jurisdicción penal dependiendo de las diferentes etapas del proceso o particulares actividades que se desarrollan en el mismo, ¿sí? Esa es la competencia funcional, repito, es la que distribuye la jurisdicción penal dependiendo de las diferentes etapas o particulares actividades que se desarrollan en el mismo. Entonces pregunto, cuando hablamos de las diferentes etapas o particulares actividades que se desarrollan en el mismo, veamos cuáles son las etapas del proceso. Investigación, procedimiento intermedio, juicio, sentencia y ejecución de la sentencia. Etapas del proceso o particulares actividades que se desarrollan en el mismo. Investigación, procedimiento intermedio, juicio, sentencia, apelación de la sentencia, recurso extraordinario de casación, ejecución de la sentencia. Así las cosas, ¿quién conoce de la fase de investigación? ¿Qué juez conoce de la fase de investigación? De primera instancia. Leamos, por favor, Pablo. Pablo. ¿Qué manda, Ali? Leamos, por favor. Leamos el artículo 47. Ya va, ya va. Jueces de primera instancia. Los jueces de primera instancia tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este código establece, para los delitos cuya pena mínima exceda de 5 años de prisión y de todos aquellos delitos contemplados en la ley contra la narcoactividad y cualquier otra ley que regule esta clase de hechos delictivos. Además, instruirán personalmente las diligencias que específicamente le estén señaladas por ley. Estarán encargados de la tramitación y solución del procedimiento intermedio y conocerán, además del procedimiento de liquidación de costas en los procesos de su competencia. Entonces, ¿qué conoce el tribunal de instancia? La fase de investigación. El control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público, es decir, conocen la fase de investigación y además, ¿qué más conoce?
Delitos contra la narcoactividad. No, usted acaba de leer, Pablo. El procedimiento intermedio. El procedimiento intermedio. Es decir, que la competencia del tribunal de primera instancia o de los jueces de primera instancia está en conocer o en tener el control jurisdiccional de la investigación que realiza el Ministerio Público. Es decir, conocen en la fase de investigación y conocen del procedimiento intermedio. ¿Sí? ¿Quién conoce del juicio y dicta sentencia? Leamos el artículo 48. Artículo 48. Jueces y tribunales de sentencia. Los tribunales de sentencia integrados con 3 jueces de la misma sede judicial conocerán el juicio y pronunciarán la sentencia respectiva en los procesos por delitos contemplados. Los jueces de sentencia conocen del juicio y dictan sentencia. ¿Sí? Las salas, ¿qué conocen las salas de la Corte de Apelaciones? Leamos, vamos a ver. Leamos el artículo 49. Artículo 49. Salas de la Corte de Apelaciones. Las salas de Corte de Apelaciones conocerán los recursos de apelaciones de los autos definitivos y de las sentencias de procedimiento abreviado que este código señala. Asimismo, conocerán los recursos de apelación especial contra los fallos definitivos emitidos por los tribunales de sentencia. Este último párrafo es el importante. Asimismo conocerán de los recursos de apelación, porque estamos viendo el proceso en sus diferentes etapas o particulares actividades, ¿sí? Entonces, conocemos, o mejor dicho, conoce el juez de instancia la fase de investigación que instruye el Ministerio Público y de la fase de procedimiento abreviado. Los jueces de sentencia conocen del juicio y dictan sentencia. La sala de la Corte de Apelaciones conoce de los recursos de apelación especial. ¿Sí? Y la Corte Suprema de Justicia, leamos qué dice Corte Suprema de Justicia, al artículo 50. Artículo 50. Pablo. Sí, Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia conocerá del recurso de casación que proceda contra las sentencias emitidas por las salas de la Corte de Apelaciones y de los procesos de revisión. También conocerá en los demás casos señalados por este código. Ok. Entonces la Corte Suprema de Justicia conoce del recurso de casación contra las sentencias. Y ahí va otra actividad que se ruega. Y finalmente tenemos los jueces de ejecución. Léame el artículo 51. Artículo 51. Jueces de ejecución. Los jueces de ejecución tendrán a su cargo la ejecución de las penas y todo lo que a ellas se relacione, conforme lo establece este código. Este código. Entonces, los jueces de ejecución tendrán a su cargo la ejecución de las penas, todo lo que a ellos se relacione. Recapitulando entonces lo que es la competencia funcional. La competencia funcional es la que distribuye la jurisdicción penal en las diferentes etapas del proceso o particulares actividades que se desarrollan en el mismo. Así tenemos
que los jueces de instancia conocen de la fase de investigación que realiza el Ministerio Público y del procedimiento intermedio. Y los jueces de sentencia conocen del juicio y dictan sentencia. La sala de la Corte de Apelaciones conoce en apelación de la sentencia por medio del recurso de apelación especial. La Corte Suprema de Justicia conoce del recurso de casación. Y los jueces de ejecución ejecutan la pena. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Preguntas? Sí, Alexander. Todo claro, licenciado. Sí, Alexander. Escúchale. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguna duda? Bien, recapitulando entonces. Cuando hablamos de la competencia penal, nos referimos a que dada la imposibilidad, decíamos, de que un solo juez en todo el territorio de una república pueda ejercer, surge como consecuencia de eso la competencia, o sea, la medida de la jurisdicción. Y la competencia está determinada por diferentes criterios. Aquí hablamos de un criterio territorial y de un criterio funcional, pero antes de eso hablábamos de los que eran los caracteres de la competencia penal. Hablábamos de su improrrogabilidad. O sea, la competencia penal no es prorrogable. No se puede prorrogar. Es decir, se caracteriza porque es imposible por la imposibilidad, o consiste en la imposibilidad de sustraer el conocimiento de una causa de un tribunal determinado para encomendársela a otro. Es decir, no podemos someternos a cualquier competencia, sino que el juez competente es el que determina la propia ley. Para eso, si quieren, leamos el artículo, vamos a ver, el artículo 52, por favor, Pablo. Muy bien, Lick. Va a perdonar que me salí un ratito de la reunión, pero ya retorné. Artículo 52. ¿Ya puede ser del 1 o del 2? No, una llamada del trabajo, Lick. Cuesta con el trabajo. Cuesta. Así tengo yo aquí unas llamaditas también del trabajo. Pero démosle, Pablo. 52, Lick, distribución. La Corte Suprema de Justicia distribuirá la competencia territorial y reglamentará el funcionamiento, organización, administración y distribución de los jueces de paz, de narcoactividad y delitos contra el ambiente, de primera instancia, tribunales de sentencia, salas de la Corte de Apelaciones y jueces de ejecución en forma conveniente. Es decir, que era lo que les decía yo al principio cuando estábamos hablando de la competencia territorial. Es la que distribuye la jurisdicción penal en atención al territorio que le fija la ley. Y esto lo hace la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, puede decir, la competencia del juzgado primero va a ser la zona 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el municipio de Chinautla. ¿Sí? Si no hay, puede hacer de que los municipios hayan ido creciendo y tengan ya su tribunal de instancia. ¿Sí? Ahora bien, cuando hablamos de improrrogabilidad decía que es ante la
no se puede sustraer el conocimiento de una causa determinada para encomendársela de un tribunal a otro, ¿sí? Y por otra parte tenemos la extensión de la principal a las incidencias. O sea, el juez que conoce del asunto principal también conoce de las incidencias. Ahora hablando de la competencia territorial, ya leímos este artículo que dice que es la Corte Suprema la que va a hacer la distribución y va a fijar a los diferentes tribunales, ya sea de instancia, de paz, de instancia, de sentencia, sala de la Corte de Apelaciones y de ejecución. Es la Corte Suprema la que distribuye eso. Y la competencia funcional es la que determina la competencia o la porción de poder jurisdiccional en que cada juez puede ejercer. Va a depender de las diferentes etapas del proceso o las particulares actividades que se desarrollan en el mismo. Conoce de las fases de investigación que realiza el Ministerio Público, el juez de instancia, y también conoce del procedimiento intermedio. El juez de sentencia conoce del juicio y dicta sentencia. La sala de la Corte de Apelaciones conoce de la sala de la Corte de Apelaciones conoce de la apelación especial. Cuando una persona no está de acuerdo con la sentencia que se ha dictado en su contra, pues expresa sus agravios y se va a la sala de apelaciones. Si no estoy de acuerdo con el fallo que ha dictado la sala de la Corte de Apelaciones, me voy al recurso extraordinario de casación. Cuando ya causa firmeza la sentencia, pasa en sentencia ejecutoriada, que ya no cae, ya no es susceptible de ningún recurso, planteo el recurso de casación. ¿Sí? Planteo el recurso de casación. ¿Quién va a conocer el recurso de casación? La Corte Suprema de Justicia. Y por último, cuando ya está firme la sentencia, ¿quién va a conocer, o mejor dicho, quién va a ejecutar la sentencia? Va a ser el Tribunal de Ejecución. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? Todo claro, Aldi. Gracias. Todo lo explico Si no claro. hay licenciado. preguntas, si no hay preguntas, jóvenes, pues dejamos ahí. Vamos a descansar. Bueno, yo voy a cenar. Voy a ver un rato un poco del US Open. Ahora ustedes vayan a hacer su cena y pónganse a leer la competencia y la jurisdicción de una vez.